Invertimos en Siesta para que vos aprendas a invertir. Cocos, sabemos dónde invertir. ¿Querés saber qué hay detrás de las grandes empresas? Suscríbete a Siesta TV y descubrí Grow, empresarios que construyeron su legado con esfuerzo y visión. Hoy estamos en un nuevo episodio de Grow con la visita de Nicolás Ingaramo, que está a cargo del segmento PYME dentro de Mastercard a nivel global, con foco en los canales de distribución y de fintech, pero además también un gran amigo que la verdad que es un lujo que te podamos aprovechar en estas semanas que está por acá por Corrientes. Así que, como para arrancar, como hacemos siempre, la idea es que te puedas presentar vos, nos cuentes quién es Nico Ingaramo, independientemente de todos los títulos que puedan haber, y de ahí arranquemos un poco a conversar. Bueno, buenísimo, Juan. Gracias por la invitación. Feliz de estar acá con ustedes. A ver, como primera cosa que cuando me decís que me presente me sale, es graduado de la Universidad Nacional del Nordeste. Bien. Muy bien. Licenciado en Administración de Empresas. Y la verdad que ese fue el puntapié de mi carrera. Después de terminado y graduado, 10 años viví en Buenos Aires en distintos roles. Comencé en consultoría en Price, después estuve un par de años en Prisma Medio de Pagos, pasé por banca de inversión en JP Morgan y mi último stop fue en Mastercard, que ya estoy hace 7 años, primero en un rol comercial, y hace 3 años estoy en la ciudad de Nueva York con este rol PYME que entusiasma y que es uno de los segmentos de crecimiento de la industria de medio de pagos. Che, muy bueno. Y en eso, primero para ir a un poco el plano personal, antes de meternos a fondo en el rubro, en el negocio y lo que venías haciendo, ¿cómo fue ese paso desde la Universidad Nacional del Nordeste? Somos todos acá egresados de la Facultad de Ciencia Económica de la Universidad Nacional del Nordeste, así que todos muy orgullosos en ese sentido. Y llegar a otro país, a desarrollarte, a hacer carrera ahí y dentro del mundo corporativo, que es distinto por ahí a los perfiles que venimos entrevistando, que en sí son más empresarios o empresas familiares que fueron creciendo. Buenísimo, Juan. A ver, el primer paso de pasar de Corrientes a Buenos Aires fue muy lindo el desafío, porque a pesar de por ahí tener contactos o amigos o utilizar, digamos, el network de familiares y demás, yo me seté el desafío de ir a vivir a Buenos Aires sin ningún tipo de puesto de trabajo. Entonces, a través de aplicar a páginas web y demás, fui buscando mi camino para encontrar esa primera posición en Price de consultoría, que me llevó casi 2 meses, encontrar y ir y manejarme en Buenos Aires y contar la historia de un correntino, digamos, que llegaba a la gran ciudad a intentar a comenzar una carrera, digamos. Y lo lindo, por lo menos una vez que ingresé a Price, fue darme cuenta que los conocimientos y la forma de aprender y la forma de manejarme que me dio la universidad, en ningún momento yo me sentí menos que un chico que se había recibido en Ditela o en San Andrés, digamos. Entonces, lo más lindo de ese primer momento de ese primer mes laboral fue darme cuenta que estaba bien capacitado para estar en un trabajo en Buenos Aires, ¿no? Y después, en el otro gran salto que fue ir a Estados Unidos, en el primer mes pensé que me echaban. Pensé que me echaban entre que todos hablaban una fluidez de inglés muy importante. Después
yo pasé de manejar a bancos locales e internacionales en Buenos Aires y sí tener alguna conversación en inglés, a pasar a hablar todo el tiempo en inglés. Y para que ustedes den una idea, Argentina a nivel mundial representa un 2%, 3% del volumen de negocio de una empresa. Entonces, a pasar a manejar el 98% del ingreso representaba un desafío muy importante. Pero yo creo que lo que nosotros traemos como argentinos, que nos diferencia ahora ya 3 años después y la verdad que con proyección dentro de esta posición global, la alegría que traemos como puntapié inicial, es decir, todas las conversaciones y llamadas y demás, nosotros traemos una luz especial, digamos. Es decir, nosotros arrancamos el argentino y ya arrancamos con una sonrisa. Y esa impronta los desestructura, digamos, al americano, que arranca con lo único que me interesa es el negocio y eficiencia, y vos le arrancás con una sonrisa, ya les baja las barreras, digamos. Segundo, la capacidad de adaptación que tenemos, cuando todos salen corriendo, cuando piden una tarea y que nadie la quiere hacer, el argentino es el primero en levantar la mano y somos, cuando está en fuego la casa, somos los primeros en entrar a la casa. Los primeros bomberos. Los primeros bomberos. Y no importa si es tu tarea, no es tu tarea, vos ves que todos están saliendo corriendo, yo me meto adentro, digamos. Y creo que eso nos da un valor especial, que es, no nos quedamos con, esta es mi tarea, este es mi cuadradito, no. Dámelo que yo lo voy a resolver, digamos. Muy bueno. O sea, yo he trabajado bajo ambiente de 50%, 100% de inflación, dámelo que lo vamos a encontrar una solución, digamos, ¿no? Y eso nos hace muy especiales. Nico, te llevo un poquito para atrás y te pregunto, ¿cómo? Porque saltamos de Buenos Aires y Buenos Aires directamente a Estados Unidos. Cuando vos te vas a Buenos Aires a hacerte camino, ¿pensabas, tenías seteada esa meta de quiero algo más? ¿Cómo es ese proceso? Siempre dijiste, me meto en el mundo corporativo y decido crecer acá adentro. ¿Es algo que la vida te fue llevando? Contanos eso. A ver, y muy bien, yendo un paso hacia atrás, antes de ir a Buenos Aires, trabajé en la empresa familiar, digamos. Y la verdad que en la empresa familiar disfruté muchísimo ese espacio de transformación de ser una empresa de 15 personas a cuando me fui de la empresa familiar que pasó a ser una empresa de casi 50 personas. Hoy en día es una empresa de 150. Pero en esa transformación de darme cuenta del impacto que quería tener en mi carrera, digamos, hice la más difícil, que fue arrancar de cero, pensando en que lo que más me gusta de lo que hago día a día es cómo puedo lograr el mayor impacto en las personas. Y entonces mi sueño era llegar a un lugar que me permita hacer eso, digamos. Entonces, en ese norte fue de que la carrera me fue llevando al mundo corporativo, y a medida de que iba creciendo en el mundo corporativo, iba logrando determinadas posiciones, me iba dando cuenta que mi impacto en las personas y en la diaria iba creciendo. Y entonces me preguntás a mí, ¿siempre quisiste llegar a Estados Unidos como norte de llegar al mayor impacto en la cantidad de personas? Sí. Y sobre todo, y es el tercer punto que me faltó comentar, es esa curiosidad de siempre querer aprender algo nuevo, digamos. Y creo que eso es algo que guió mucho mi carrera, que es cuando me sienta cómodo, me tengo que mover. Porque cuando estoy quieto, pierdo, digamos. Ese siempre fue mi norte de carrera, de que siempre buscando el cambio como una manera de desafiarme y seguir
creciendo, digamos, ¿no? Y en ese aprender y tratar de cumplir ese sueño, ¿qué rol jugó la capacitación? ¿Cómo te fuiste preparando a lo largo de tu vida para esto, para este lugar en donde estás hoy? Buenísima pregunta. Que la verdad que en ese sentido, bueno, estudié en la Universidad Nacional del Nordeste. A los 3 años que llegué a Buenos Aires hice una maestría en finanzas en el SEMA, y después del SEMA hice la maestría en negocios del IAE, y el camino de lo lindo de la capacitación es un espacio en el cual traes herramientas nuevas a tu trabajo que vas aprendiendo en esos momentos de capacitación, que te ayuda a diferenciarte también de los demás, pero a la vez es un vehículo muy lindo de conocer otras industrias y otros negocios. Entonces, en ese camino de capacitación lo que tiene muy lindo es compartir con otras personas de otros negocios y tomar esas cosas que se hacen en otros negocios para aplicarlo al tuyo. Entonces, te termina sinergiando en nuevas herramientas y conceptos, pero también aprendizaje de otras industrias y a la vez contactos de personas que en algún momento y sin querer te van a dar una mano o vos le vas a poder dar una mano a esa persona. Entonces eso es lo que tiene muy lindo de continuamente buscar momentos de capacitación y conocimiento, no solamente por el conocimiento, sino por las personas que vas a conocer. Total. Claro, en ese mismo camino de la construcción, de alguna manera. Exacto. Y una vez que arrancaste en máster, ¿cómo fuiste avanzando? Avanzando en Mastercard, los primeros 4 años, que ahí tengo también un muy lindo roce local, porque implementamos un par de cosas muy lindas, digamos. O sea, una de ellas fue la transformación del sistema de bicicletas de la ciudad de Buenos Aires, en la cual pasó de un modelo en el cual tenían 20 estaciones o 25 estaciones, no recuerdo bien el número, pero era un sistema limitado, a expandirlos a casi 4.000 bicicletas y casi 200 estaciones con una cobertura del 95% de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, en mi rol dentro de Mastercard me tocó trabajar en proyectos muy disruptivos, esto de la casa está en incendio y vamos a atacarlo. Era un proyecto en el cual era digitalizar mediante una aplicación que vos puedas utilizar el sistema de bicicletas y entonces ese fue uno de los proyectos que yo llevé a cabo dentro de Mastercard, que realmente tuvo un impacto muy importante y que me fue haciendo la fundación para decirme, yo puedo llevar este tipo de proyectos y otros proyectos desafiantes a nivel global y de alguna manera ir construyendo ese puente de proyectos que me den visibilidad más allá de la tarea puntual que yo llevaba a cabo, que era una tarea muy local, ¿no? Y después también otro proyecto que trabajé con mucha alegría y con mucho orgullo fue la transformación de las tarjetas Maestro en Banco del Chaco, sí. que la grata sorpresa que yo me llevé, y aprovecho el saludo para Omar Kireli, es el trabajar en un banco local que tenía un equipo muy ambicioso y de mucha impronta de querer transformar digitalmente al banco y de darle mucha funcionalidad a sus tarjetas de débito a través de una tecnología más innovadora de contactless y demás, y un proyecto súper exitoso de transformación digital del Banco del Chaco que la verdad que me pone muy alegre, muy feliz el impacto que tuvo. Y entonces 3 años con el rol de Mastercard. ¿Y cuál es mi próximo desafío? Ya empezaba a sentirme en esa situación de comodidad. Y empecé a aplicar en páginas web de Mastercard y no salía la posición, ¿no? Y recordé que había tomado una cerveza en un rooftop en Madrid con un americano que no me llamaba nadie, ¿eh? O sea, había aplicado a 100%, yo no me llamaba nadie. Yo decía, que me escuchen por lo menos. Y lo contacto y le digo, che, yo soy el argentino que hace 2 años tomamos algo, ¿te acordás de mí? Nico, ¿cómo andás?
déjame que te ponga en contacto con esto. 6 entrevistas después, y gracias a ese contacto termino quedando en una posición en Mastercard a nivel global. En tu posición del actual. segmento PYME. Exactamente. Muy bueno. Bueno, El poder de los contactos. Contanos, para ir metiéndonos desde en el plano más corpo, y como te decía Juan al principio de la entrevista, este programa está más enfocado a las empresas y a la diaria de las pymes. Creo que tu aporte acá es vital, porque lo que nos venís a traer es del otro lado del mostrador, cómo ves la industria, cómo ves las pymes y demás. Entonces, primero contanos un poco tu rol hoy en relación con esas pymes y cómo ves tu nicho puntual en el mercado de medios de pago de cara a esas empresas. Buenísimo. A ver, el segmento PYME lo que tiene de súper interesante en esta mirada del aprendizaje continuo es de que uno dice PYME, pero en realidad la PYME puede ser un agricultor, puede ser una empresa digital, puede ser un constructor. O sea, tiene una diversidad que es reflejo de la economía, ¿no? Entonces, eso de por sí ya es un desafío enorme de cómo atacar al segmento encontrando cuáles son los puntos comunes a servir a esa clientela, ¿no? Y después, en algunos casos, hacer un doble clic en aquellos segmentos que le hagan sentido a la industria en particular, ¿no? Entonces, el segmento del agro, por ejemplo, es uno que tenemos ese doble clic en entender de que al agricultor uno le tiene que dar la flexibilidad de su flujo de caja del momento en que planta al que siembra, ¿no? Y entonces traer un vehículo de pago que se adapte a ese flujo de caja, ¿no? Pero volviendo al segmento PYME, es para Mastercard uno de los segmentos más relevantes a la hora de su crecimiento. Hoy en día las pymes solo pagan con tarjeta el 4% de sus pagos, con lo cual tenemos lo que nosotros llamamos una oportunidad de mar azul, que no es contra la competencia directa, sino contra el efectivo, contra las transferencias y demás, mostrando el valor que las tarjetas pueden traer, digamos, ¿no? Entonces, una oportunidad enorme de digitalizar. Hoy en día en el mundo hay 400 millones de pymes, y en esas 400 millones de pymes, muchas tienen el problema común de la falta de acceso a capital. Terminan utilizando sus tarjetas personales porque no logran mostrar de la manera que necesita el banco para poder acceder a ese vehículo de crédito, ¿no? Tienen problemas de que no tienen tiempo. La pyme no tiene tiempo. El empresario no quiere pasar su tiempo en planillas de Excel, o yendo al banco, en lo administrativo. Quieren ponerle foco a su negocio. Si yo soy panadero, quiero estar con el pan. Si yo soy agricultor, quiero estar en el campo. No quiero estar con el Excel, ¿no? Entonces, ¿cómo buscamos funcionalidades para que simplificarle la vida a esa empresa, ¿no? Tremendo. Y en eso está bueno porque son problemas que vos lo planteás en 400 millones de pymes en el mundo, y que a veces uno cree que son problemas que pareciera que pasan solo en Argentina, esto del el acceso al crédito y demás, pero pasa también en otros lugares del mundo. Y en eso, ¿cuáles crees vos que son las acciones que se están tomando a nivel global, que también pueden repercutir en la Argentina, que quizás simplifiquen eso? Porque ustedes están como en el medio de todo ese, como de pivot en todo ese sistema bancario, digamos. Entonces, ¿cuáles son las cosas que vos ves que están pasando y que apuntarían a ir simplificando esto, ¿no? Buenísimo, Juan. Mira, parte del trabajo que hacemos tiene que ver con cómo simplificamos esas barreras de acceso para la pequeña y mediana empresa, ¿no? Entonces, uno de los elementos que nosotros tenemos es poder entender cómo determinadas industrias en determinadas localizaciones están performando, y como para bajarlo es en el centro de Corrientes, cómo performan los cafés de la ciudad de Corrientes
cómo vienen sus tickets promedio, cómo viene la cantidad de clientes nuevos, que le permitan al banco, con esa información, poder darle esa tarjeta de crédito, poder darle ese préstamo, que le va a ayudar a ese café que fue a pedir el préstamo, acceder a poder comprar un nuevo local, comprar una nueva máquina de café, ¿no? Entonces, la data como una herramienta que permita simplificar el acceso al crédito, ¿no? Después, estamos trabajando muy fuertemente en cómo bajamos los costos de aceptación. ¿Qué significa aceptación? Es que el comercio pueda aceptar tarjeta dentro de su local, y como parte de ese trabajo lo que estamos haciendo es que el teléfono se vuelva un postnet o un la post, digamos, ¿no? O sea, que sirva como un mecanismo de aceptación de tarjeta sin la necesidad de esperar que reciba la máquina, ¿no? Entonces, el no necesitar que reciba la máquina ya baja los costos para la pyme de manera de digitalizar sus pagos, ¿no? Está bueno. Y en esto, vos, en este rol global, y siguiendo por ahí un poco, llevando de lo global a la Argentina, en este rol global que vos tenés, ¿cómo ves a la Argentina en la utilización de esto, de los distintos medios de pago? ¿Estamos muy atrasados o estamos quizá en la media o avanzados en algunos temas? No sé, ¿cómo ves vos en este negocio de medio de pagos a la Argentina en el mundo, ¿no? No, Argentina tiene, si vemos el medio vaso lleno, tiene un sistema de pagos inmediatos muy sofisticado, digamos, hoy en el mundo. No todos los países tienen lo que es transferencias inmediatas, no todos los países tienen la posibilidad de contar con un alias, con esos mecanismos de transferencias inmediatas, ¿no? Entonces, en ese sentido, Argentina está, digamos, bastante avanzado en ese proceso, que al final del día ayuda a que todo el movimiento de dinero tenga un costo más bajo, ¿no? Después, en lo que hace al modelo de medio de pagos, Argentina, con todo el modelo de QR, ha seguido más un modelo chino, digamos, que el de los países occidentales, que se han movido más hacia los pagos contactless o sin contacto, que es el pago tipo SUBE, digamos, que de alguna manera ha ayudado un montón a que muchos comercios tengan sus primeras transacciones digitales, y es un modelo muy válido también, ¿no? Es decir, es un modelo que baja mucho el costo de transaccionalidad al comercio, digamos. Y después lo que nosotros estamos trabajando hacia futuro tiene que ver con el pago con biometría, que lo que busca justamente es trabajar muy fuerte en lo que es el fraude, ¿no? Porque muchas veces en los pagos QR y demás tenés un componente de fraude que es relevante, y el pago con biometría, que es algo que ya implementamos en China, que estamos trabajando en algunos comercios en Estados Unidos, es el pago con biometría como un elemento que permita seguir disminuyendo ese fraude que está dentro del componente de pago, ¿no? Con pago con biometría te referís a tener precapturada en una base la identidad de la gente y que pueda acercarse al local y con una cámara. Exactamente. O sea, al final del día el proceso es: vos tenés una aplicación del supermercado o de billetera digital, en la cual te toman la foto, y después el supermercado lo que tiene es una cámara que al mirarla le permite realizar el pago, que es un proceso que hoy en algunos aeropuertos ya tienen. Es decir, cuando vos le das tu pasaporte, te toman la foto, y después cuando vas a entrar al avión te saca una foto, y si ya estaba registrado te deja pasar, digamos. Es un proceso, uno dice esto es ciencia ficción, pero es un proceso lógico, ¿no? Hoy validamos identidad en las aplicaciones de pago con biometría. Exacto. Simplemente, y ejecutamos el pago con un botón, pero bien podría, los datos ya están disponibles. Exactamente. Ese proceso de captación es parte
del onboarding de las aplicaciones de cara a poder, de hacer el proceso de conocer a tu cliente que de alguna manera ya va captando esa muy bien. identidad. Y del lado más de las empresas, ¿qué pensás? O sea, ¿qué necesita hoy el empresario pyme? Y si querés el empresario pyme local a nivel país, ¿qué te demanda en términos de servicios y cómo están posicionándose de cara a satisfacer esa demanda? Buenísimo. A ver, la industria de medios de pago siempre tuvo como foco al consumidor, digamos, final, ¿no? Claro. Entonces, te diría, los últimos 15 años se ha puesto mucho foco en cómo construimos una propuesta de valor para la pyme que le hable a la pyme, ¿no? Entonces, y sobre todo en esa transformación digital. Para que ustedes se den una idea, durante COVID hubo más crecimiento de empresas digitales que con local físico en nuestra base de datos, ¿no? Entonces, en esa transformación digital es que nuestras tarjetas tienen que tener una propuesta de valor acorde a las nuevas necesidades que van surgiendo. Entonces, que tengan, por ejemplo, descuentos en tienda nube, o que tengan descuentos en Shopify, en Facebook, en Google Ads, en Microsoft Office, en la nube, que tengan descuentos en sistemas de contabilidad. Es decir, una tarjeta que le ayude a la pyme a bajar sus costos de operación. Ya hablamos del acceso a capital y utilizando la data como una manera de generar valor y darle acceso al crédito. Y después, por otro lado, del lado de la aceptación, el introducir de que tu teléfono sea un medio de aceptación de pagos también ayuda a disminuir el costo de entrada a esas pymes, ¿no? Y después, por otro lado, el ir construyendo propuestas de valor para cada segmento. Entonces, la tarjeta agro es un mecanismo. Ahora lanzamos en Brasil una tarjeta con mirada hacia los influencers y la creación de contenido, que lo que busca justamente es entender las necesidades particulares de esas empresas de medios digitales y de creadores de contenido, que muchas veces cuando van al banco le dicen: mandame la foto de tu local. Entonces, tu habilitación comercial. Tu habilitación comercial, exactamente. Y no hay establecimiento. Pero si yo creo contenido, ¿cómo medir eso? Bueno, eso es parte de la propuesta de valor que nosotros hacemos, es en poderle darle los datos a los bancos para que ese creador de contenido que tiene 2 millones de seguidores no tenga que mandar la foto de habilitación comercial, digamos, que no la tiene, por supuesto. Y que muchas veces termina generando hasta pérdida de tiempo en el medio, porque son dos lenguajes o dos lógicas que no se están entendiendo en el medio, y pasa el tiempo y hay negocios que necesitan ir avanzando, ¿no? Totalmente. Y en esa construcción es en la cual nosotros, su flexibilidad y camino nos ayudan a acompañar ese tipo de negocios, ¿no? Bien, y en ese sentido, ¿qué oportunidades de crecimiento está viendo Mastercard dentro del país, digamos, principalmente, o de la zona de América Latina? Bueno, en América Latina, para que ustedes se den una idea, hay 35 millones de pymes y todavía un montón de recorrido por crecer en acompañar a las pymes, en otorgarles visibilidad y tarjetas de crédito que de alguna manera las ayude a seguir creciendo en su negocio, ¿no? Entonces, el foco de América Latina tiene una construcción de otorgar a las fintechs y muchas fintechs que comenzaron con una impronta de consumidor se han dado cuenta del valor del segmento pyme. Lo vemos en Argentina, un buen ejemplo es Ualá, que comenzó con una impronta de consumidor, y su lanzamiento de Ualá Biz muestra de que el segmento pyme tiene un montón de espacio para crecer. Y vemos muchos bancos digitales atacando al segmento como una manera de
de darle valor a las pymes, ¿no? También estamos trabajando muy fuertemente en traer herramientas que le permite a la pyme manejar su negocio sin tener que ir a distintas aplicaciones, sino que en la misma herramienta pueda correr su campaña de marketing, pueda enviar facturas y hacer el seguimiento de cobranza a sus clientes, que pueda la misma pyme ver dentro de esa plataforma el flujo de caja de su negocio. Es decir, construir una herramienta que sea lo que nosotros llamamos un lugar donde genere y opere todo su negocio, ¿no? Donde se vayan integrando los distintos sistemas, porque puede ir a un esquema de una única plataforma donde gestionás todo ahí, pero la realidad es que hay muchas pymes que tienen su montón de sistemas operando, uno para un banco, otro para la contabilidad, otro sistema para llevar el stock, por decirlo, y el poder integrar todo eso en una plataforma, en algún lado, donde poder reducir el tiempo administrativo del empresario, ¿no? Que es al final lo que el principal dolor que tienen, ¿no? El tener en un solo lugar y bajar la cantidad de tiempo que se ocupan en términos administrativos. Un poco, Claro. sí. Un poco, Nico, lo venís adelantando en base a lo que estás hablando, pero vamos para ir más genérico. ¿Cómo ves el futuro del ecosistema fintech? ¿Qué soluciones crees que se vienen? Y nada, y hacia dónde apunta el mercado, ¿no? Buenísimo. A ver, al final del día, el norte nuestro, como le decía, ¿no? O sea, hoy en día las pymes pagan solo el 4% y tienen un montón de espacio de crecimiento. La industria de medios de pagos va hacia la desaparición de la tarjeta física, y va a la biometría y los pagos con el teléfono, ¿no? Entonces, hay un camino ahí de transformación física a lo digital, y después como norte, que es un vehículo que Apple y Meta ya arrancaron, pero es un camino que ya se empieza a recorrer, que es esa donde confluye lo físico con lo digital, con el metaverso, digamos, que tuvo mucha espuma en el 2020, pues se apagó un poco, y que ahora con el lanzamiento de Apple y lo nuevo de Meta, vemos que vuelve a resurgir, que es el interés de que con un dispositivo como un anteojo vos puedas ir operando y transaccionando de manera digital y viendo cómo se confluye el mundo digital con lo físico a medida que uno va operando, ¿no? Todo se termina reduciendo a disminuir ese roce, ¿no? Esa fricción. Exacto. Hacia el pago, digamos. Exacto, es simplificar y al final del día la aspiración o el norte es de que el pago sea invisible. Claro. Uno cuando se pide un Uber o realiza una transacción en Mercado Libre, realmente lo que va logrando es de que vos una vez cargaste la tarjeta y después vas realizando transacciones sin tener que volver a poner los 16 números de la tarjeta y demás, y el pago sucede. No, es invisible, ese es el norte, ¿no? Hay mucho de behavioral economics detrás Totalmente. de disminuir esa fricción para generarnos menos displacer, ¿no? Exacto, totalmente. Y hay que tomarlo con responsabilidad también, porque... Clave. Y ahí un poco el norte, que es algo que también estamos trabajando, y buenísimo el punto que traes, es de que vos puedas desde la aplicación setear parámetros de lo que vos estás dispuesto a pagar. Entonces, que ante determinados cumplimientos de parámetros, a vos la aplicación te diga, ojo que ya llegaste a tu límite mensual de lo que querías gastar, ¿no? Entonces, eso es algo que también de Mastercard estamos trabajando muy fuertemente, o decir, no quiero que se gaste tanto en este determinado rubro. Entonces eso también al empresario le da mucho poder a la hora de dar tarjetas a sus empleados. Es decir, yo solamente para el presupuesto de marketing quiero gastar esta cantidad de fondos y que no permita cruzar eso. Entonces
la tarjeta termina siendo un vehículo que permite el control presupuestario de la empresa y visibilidad al empresario para entender cómo está performando su negocio, ¿no? Claro, y esto sale a partir de la identificación de alguna manera de necesidades de los clientes. ¿Cuánta importancia le da Mastercard a eso y cuánto invierte en investigar realmente cuáles son? Esa escucha activa de los clientes. Totalmente, es estar cerca, entender cómo van cambiando sus necesidades, porque lo que era importante antes, determinado rubro y demás, lo que nos permite nuestra base de datos es entender cómo va migrando ese consumo y ir acompañando esa tendencia, ¿no? Entonces eso le da mucha fuerza a la propuesta de valor que tenemos que traer, ¿no? Bueno, muy bien. Te traigo una cosita más que se habla mucho, que es cripto. ¿Cómo, Está buenísimo el punto ese. cómo se, desde la corpo dura, ¿no? Master, están viendo algo de cripto? ¿Consideran esa industria como algo a mirar? Entiendo que el mercado americano es mucho más permeable. Por un lado el mercado americano, por otro lado en economías más informales como la nuestra, pero cómo darle ese tinte de formalidad a esta industria y qué están viendo ustedes. Buenísimo. A ver, al final del día lo que nosotros entendemos es cripto lo que permite justamente de nuevo es ser un vehículo de digitalización y un vehículo de darle acceso y bajar costos que lo hace un vehículo muy válido, ¿no? Entonces ahí hemos trabajado con muchos programas de tarjetas cripto que de alguna manera lo que buscan es eso, es simplificar el proceso de pagos y sacarle fricción a muchos casos de usos. En mi mirada, el más útil es el de las remesas, en las cuales bajan el costo y los tiempos y visibilidad que el proceso de remesas tiene, que hoy en día va de un banco a un banco corresponsal al banco local, y que en ese proceso puede llegar a pasar 10 días y costos en cada uno de los intervinientes en la cadena, ¿no? Entonces, a través de cripto, muchas familias, muchos empresarios, muchos empleados o monotributistas, digamos, trabajan con ese vehículo como una manera de recibir sus pagos del trabajo realizado del exterior, ¿no? Entonces, para mí, en esa mirada de remesa cripto, sobre todo en el uso de monedas estables, que le dan mucha tranquilidad y estabilidad al negocio cripto, es un vehículo que ayuda un montón a muchas familias a recibir las remesas, que muchas veces son ayudas importantes para sus familias, pero también como un vehículo de pago para empleados que se encuentran localizados en cualquier parte del mundo, ¿no? Muy bueno. Así que bueno, por ahí para ir cerrando esta entrevista, y la verdad que esperamos que te haya sentido cómodo. La verdad que todo lo que nos fuiste trayendo a la mesa, a la charla de hacia dónde va el tema del medio de pago, que es un mundo en sí mismo, la verdad es súper interesante, y creo que también súper interesante para toda la audiencia de Grow. Por ahí comunico cuáles son tus próximos pasos o cuáles, hacia dónde está apuntando en los próximos años, y bueno, también preguntarte cómo viste a la ciudad en estas semanas que viniste disfrutando de amigos y compartiendo también en familia, ¿no? Bueno, arrancamos por ahí. Primero que yo siempre digo que Corrientes tiene algo mágico que uno siempre termina volviendo, ¿no? O sea, creo que en cantidad de horas que me he pasado en la costanera versus la que estoy en mi casa, y en todo momento, ¿no? La mañana tiene algo especial, el mediodía tiene también lo suyo, por ahí un poquito menos cuando hace calor, pero el atardecer que tiene es realmente mágico, y los espacios públicos de la ciudad los vi que te invitan a compartir, ¿no?
Así que en cualquier momento me van a desalojar de la Costanera por la cantidad de horas que estoy pasando, pero lo estoy disfrutando un montón a la ciudad, y bueno, encima nos tocó unos par de días increíbles. A futuro es esto de seguir desafiándome y seguir teniendo un impacto en este norte que tengo de poder ayudar a la mayor cantidad de personas mediante mi trabajo y seguir creciendo y buscando nuevos desafíos, ¿no? Donde me lleve el camino, ahí estaré, y donde estás es tu hogar, así que trayendo mi impronta donde me toque estar, ¿no? Buenísimo, excelente, me parece que es un lindo mensaje para cerrar, y más de cara te llevamos al plano personal y emocional, ahora te llevo al plano empresarial, y con esto cerramos. Para ese empresario argentino local que está en su diaria, vos que lo ves desde afuera o 3 pasos hacia atrás, ¿qué les decís de este proceso que está viviendo, hacia dónde está yendo, y en comparación con el resto de las pymes del mundo? A vos que te toca ver, ¿cómo te parece que estamos parados nosotros? A ver, el empresario argentino es un valiente de por sí, digamos, y creo que yendo hacia una normalización de las variables macroeconómicas, que es un poco mi ejemplo, ¿no? O sea, la capacidad del empresario argentino a encontrar soluciones y realmente remar contra los distintos obstáculos que... Si Argentina va hacia un proceso de normalización macroeconómica, creo que tiene todas las condiciones y las aptitudes para crecer y para seguir apostando a una economía que tiene un montón de espacios para construir y generar cambio, ¿no? Entonces, mi mensaje al empresario es seguir remando, seguir trabajando, que así se sale. Y de que ante el problema sigamos encontrando soluciones que le cambien la vida a la gente, ¿no? Muy bueno. Espectacular. Bueno. Muchísimas gracias, Nico, por estar acá hoy en Grow y por traernos tantas cosas nuevas desde afuera. Y lo despedimos con un aplauso. ¿Ah? Gracias. ¿Querés saber qué hay detrás de las grandes empresas? Suscríbete a Siesta TV y descubrí Grow, empresarios que construyeron su legado con esfuerzo y visión. Invertimos en Siesta para que vos aprendas a invertir. Cocos, sabemos dónde invertir.